Antes de comenzar, debemos definir a nuestro adversario. ¿Qué es el historicismo? En la formulación de Karl Popper, el historicismo es un enfoque de las ciencias sociales que asume que la predicción histórica es su objetivo principal y que este objetivo es alcanzable mediante el descubrimiento de los ritmos o los patrones, las leyes o las tendencias que subyacen a la evolución de la historia. Es en esencia la doctrina de que la historia está gobernada por leyes férreas y predecibles y que conocer estas leyes nos permite profetizar el destino de la humanidad. Hoy mi objetivo, lechucillas, es desmantelar esta idea y mostrarla como lo que realmente es: una peligrosa superstición. Para combatir una enfermedad, primero debemos entender su atractivo. ¿Por qué el historicismo es tan seductor? Porque apela a una de nuestras necesidades más profundas: la necesidad de orden y significado en un universo que a menudo parece caótico y sin propósito. Transforma la desconcertante y asistemática variedad de formas históricas en una narrativa coherente y épica. Nos ofrece un mapa en el desierto de la existencia humana, prometiéndonos no solo un camino, sino un destino glorioso. Y es que esta idea no es nueva, tiene un linaje intelectual formidable que se remonta a la creencia de Platón en las formas esenciales e inmutables que subyacen a nuestro mundo cambiante y que alcanza su apoteosis en la visión de Hegel de la historia como despliegue teleológico del espíritu absoluto. Pero fueron las ideologías del siglo XX las que convirtieron esta filosofía en una tecnología de poder. ¿Por qué? Porque el historicismo es el motor filosófico de los totalitarismos tanto de un lado como de otro. Para el fascismo y el racialismo, la ley de la historia es biológica. Una raza elegida, un pueblo destinado, está llamado a dominar el mundo y la historia no es más que el escenario de su inevitable ascenso. Para el marxismo es la ley económica. La lucha de clases es el motor que impulsa la historia a través de etapas predecibles, culminando inexorablemente en la revolución del proletariado y el establecimiento de una sociedad sin clases. En ambos casos, el mecanismo es el mismo. La ideología se presenta no como una propuesta política, sino como un descubrimiento científico. Sus líderes no son políticos que buscan el consentimiento, son más bien profetas que revelan una verdad inmutable. Y aquí radica el peligro mortal del historicismo. ¿Por qué? Porque invierte la moralidad. Confunde la predicción con la prescripción. Transforma un será en un debe ser. Si un futuro es inevitable, entonces acelerar su llegada se convierte en el deber moral supremo. Cualquier sacrificio, cualquier atrocidad, cualquier generación sacrificada en el altar del futuro se justifica no como una elección trágica, sino como una necesidad histórica. Oponerse a la revolución o al destino racial no es un acto de disidencia política, es un acto de irracionalidad, un intento fútil de luchar contra las leyes del universo. Este marco de pensamiento es, en su esencia, profundamente antipolítico. La política, en una sociedad abierta, es el arte de la negociación, el compromiso y la persuasión entre individuos y grupos con diferentes visiones de lo que es bueno. Por tanto, es un proceso de elección contingente en un futuro abierto. El historicismo aniquila este espacio. ¿Por qué? Porque reemplaza el desordenado debate humano con la fría certeza de un cálculo. Trata a la sociedad no como una comunidad de agentes libres, sino como un problema de física, un conjunto de variables a manipular para alcanzar un resultado predeterminado. No se puede debatir con una profecía, no se puede negociar con una ley de la historia, solo se puede obedecer. Y es por eso que el camino de la profecía histórica siempre e inevitablemente conduce a la tiranía. El historicista reclama para sí el manto de la ciencia. Afirma que, al igual que un astrónomo predice un eclipse, él puede predecir el curso de las civilizaciones. Esta afirmación de autoridad científica es la base de su poder, y es precisamente en este punto donde el argumento de Popper despliega su fuerza lógica demoledora. La demolición se produce en dos fases. La primera es la distinción crucial entre una ley científica y una tendencia histórica. Una ley científica, como la ley de la gravedad o las leyes de la termodinámica, es universal. Afirma que, bajo condiciones específicas y reproducibles, un determinado evento ocurrirá siempre. Es una afirmación condicional y, lo que es más importante, es falsable. Podemos ponerla a prueba. Podemos buscar activamente las condiciones bajo las cuales no se cumple. Una tendencia histórica, por otro lado, no
no es una ley, es simplemente la observación de un proceso singular y único. La historia humana no es un experimento de laboratorio repetible, es un evento único. Observar una tendencia como el aumento de la complejidad tecnológica o la concentración de capital es hacer una declaración descriptiva sobre el pasado, no enunciar una ley universal sobre el futuro. Capitalismo, ahorro y trabajo duro, no hay otra cosa. Esa tendencia depende de un conjunto vasto y complejo de condiciones iniciales que pueden cambiar en cualquier momento. El historicista, en lo que Popper llamó una pobreza de imaginación, es incapaz de concebir las condiciones bajo las cuales su tendencia favorita podría detenerse o invertirse. Confunde la crónica con la causalidad, la descripción con el destino. El error fundamental es tratar la teoría social como un molde predictivo. La historia no se repite en absoluto porque cada momento es una situación concreta, una constelación irrepetible de factores, conocimientos y voluntades humanas. Una ley física es extrapolable porque las condiciones iniciales pueden ser replicadas, pero las condiciones iniciales de la batalla de Waterloo o de la crisis financiera de 2008 son infinitamente complejas y nunca volverán a darse. Por tanto, cualquier ley derivada de una situación histórica concreta no es una ley en absoluto, sino una descripción singular que no tiene poder predictivo alguno. La historia es una secuencia de eventos únicos, no un ciclo de repeticiones. Pero si esta distinción debilita los cimientos del historicismo, el segundo argumento de Popper los pulveriza por completo. Es un argumento de una simplicidad y una elegancia lógicas que lo hacen irrefutable. Se desarrolla en 3 pasos. Primer paso: el curso de la historia humana está fuertemente influenciado por el crecimiento del conocimiento humano. Esto es innegable. La invención de la imprenta, el descubrimiento de la penicilina, el desarrollo de la fisión nuclear, la creación de Internet, cada uno de estos avances en el conocimiento alteró radicalmente el curso de la civilización de maneras imprevisibles. Segundo paso: no podemos predecir por ningún método racional o científico el crecimiento futuro de nuestro propio conocimiento. Predecir el contenido de un descubrimiento futuro es, en efecto, hacer ese descubrimiento en el presente. Porque si en 1920 hubiéramos podido predecir la teoría de la relatividad de Einstein en detalle, la habríamos formulado en 1920. Si hoy pudiéramos predecir la próxima gran revolución en la física o la biología, ya la poseeríamos. Nuestro conocimiento futuro es, por definición, incognoscible para nosotros ahora. Tercer paso: la conclusión inevitable. Si el curso de la historia depende del crecimiento del conocimiento y no podemos predecir el crecimiento del conocimiento, entonces es lógicamente imposible predecir el curso futuro de la historia humana. El sueño de una ciencia teórica de la historia, de una sociología predictiva a gran escala, no es simplemente difícil o poco práctico, es una imposibilidad lógica. Es, en palabras de Popper, pura superstición. El historicismo no es ciencia, sino más bien el enemigo de la ciencia. Porque la ciencia progresa a través de la humildad, del reconocimiento de nuestra vasta ignorancia, del método de conjetura y refutación. La ciencia es, por tanto, un proceso abierto de corrección de errores. El historicismo, en cambio, es un sistema cerrado de dogma que se declara infalible. Cuidado, cuidado, cautio. La misma condición que hace posible el progreso humano, es decir, nuestra falibilidad, nuestra capacidad para aprender cosas nuevas y sorprendentes, es la que hace lógicamente imposible la profecía histórica. Nuestra ignorancia del futuro no es una debilidad que debamos superar, es la precondición de nuestra libertad y nuestra creatividad. Si la profecía histórica es imposible, la revolución utópica que inspira es una receta para la tiranía, ¿estamos condenados a la inacción? ¿Debemos aceptar el sufrimiento y la injusticia como inevitables? La respuesta de Popper es un rotundo no. La demolición del historicismo no nos deja en la desesperación, ¿qué? Sino que nos impone una profunda responsabilidad. Esto es, nos obliga a abandonar a los profetas y a convertirnos en solucionadores de problemas. Aquí Popper nos presenta el contraste entre 2 arquetipos del reformador social: el ingeniero social utópico y el ingeniero social fragmentario. El ingeniero utópico u holístico es el arquitecto de la sociedad perfecta. Su objetivo es remodelar la totalidad de la sociedad de acuerdo con un plan o un ideal definitivo. Su meta es un bien abstracto y último: la justicia perfecta, la igualdad absoluta, la felicidad universal. Para lograrlo, cree que debe arrasar la ciudad existente, limpiar el lienzo por completo para construir su visión desde cero. Su método es la revolución total. Su actitud es
es la arrogancia de quien cree poseer la verdad final. Y la consecuencia política de su método es necesariamente la dictadura, porque para imponer un plan tan vasto sobre una realidad compleja y sobre seres humanos que pueden no estar de acuerdo, se requiere una concentración masiva de poder, la supresión de toda disidencia y, en última instancia, la violencia. Esta arrogancia se manifiesta de la forma más clara en el campo de la economía. El intervencionismo a gran escala y la planificación centralizada, como el socialismo, no son solo políticamente peligrosos, son epistemológicamente absurdos. Aquí el pensamiento de Popper converge con el de su amigo y colega Friedrich Hayek. Hayek demostró que la pretensión de un planificador central de organizar la economía es una imposibilidad fundamental debido a lo que llamó el problema del conocimiento. Una economía funcional no es una máquina que se pueda diseñar, sino un ecosistema de una complejidad incalculable. Su funcionamiento depende de la coordinación de millones de acciones individuales, cada una basada en un conocimiento que es, por naturaleza, disperso, local y a menudo tácito. El conocimiento de un agricultor sobre su tierra, el de un artesano sobre sus materiales, el de un consumidor sobre sus preferencias cambiantes, este conocimiento nunca puede ser agregado y procesado por una mente central. Pero entonces, ¿cómo se coordina esta vasta red de conocimiento disperso? A través del sistema de precios. Los precios no son meras etiquetas, son señales, un sistema de telecomunicaciones increíblemente eficiente que transmite información sobre la escasez y la demanda de forma instantánea y sin necesidad de una autoridad central. Un cambio en el precio del estaño, como decía Hayek, le dice a todo el mundo que debe economizar su uso sin que nadie necesite saber la causa específica de la escasez. Intentar reemplazar este sistema orgánico con un plan central es como intentar que un solo cerebro controle conscientemente cada célula del cuerpo humano. Es una receta para el colapso. Por lo tanto, el socialismo es imposible no porque sus objetivos sean necesariamente malos, sino porque el método que propone, la planificación central, es ciego. Exige un conocimiento que ningún planificador puede poseer, lo que hace que el intervencionismo masivo sea un acto de pura fe irracional. Frente a este arquitecto visionario y peligroso, Popper nos presenta al ingeniero social fragmentario. Este reformador no es un arquitecto, sino un médico. No tiene un plano de la ciudad perfecta, pero sabe diagnosticar sus dolencias. Su objetivo no es alcanzar un bien último y lejano, sino combatir los males más grandes y urgentes de la sociedad. Su enfoque se centra en problemas concretos y tangibles: la pobreza, el analfabetismo, la enfermedad, la falta de vivienda, la injusticia en el sistema legal, en fin. Y por tanto, su método no es la revolución, sino la reforma incremental. Cambia una institución a la vez que introduce una nueva política y luego observa cuidadosamente las consecuencias, tanto las previstas como las imprevistas. Es un método de ensayo y error, el único método verdaderamente científico aplicado a la sociedad. Su actitud es la humildad. Reconoce que la perfección es inalcanzable, que sus soluciones pueden ser erróneas y que cada generación tiene derecho a que su sufrimiento sea tomado en serio. La consecuencia política de su método es la democracia. Requiere libertad de crítica para identificar los problemas y evaluar las soluciones. Permite la corrección de errores y la destitución no violenta de líderes y políticas que fracasan. Es el método de la sociedad abierta. Veamos el contraste con claridad. El utópico persigue un plan maestro abstracto. El fragmentario combate males concretos. El utópico busca un bien último. El fragmentario alivia el sufrimiento presente. El utópico emplea la revolución total. El fragmentario utiliza la reforma gradual. El utópico opera desde la certeza dogmática y el fragmentario aprende desde la duda crítica. El utópico necesita la tiranía para imponer su visión y el fragmentario florece en la democracia que permite la corrección. Y esta no es una elección entre un cambio audaz y un cambio tímido. Es una elección entre la arrogancia que sacrifica a los vivos por una utopía inalcanzable y la humildad que trabaja para mejorar la vida de los seres humanos aquí y ahora. Así que el propósito de este análisis, lechucillas, como he dicho, no ha sido meramente académico. Ha sido un acto de inoculación. Una vez que se comprende la lógica defectuosa y las consecuencias morales del historicismo, uno desarrolla un escepticismo profundo e instintivo hacia cualquier líder, movimiento o ideología que afirme conocer el destino final de la humanidad. El colapso de la profecía histórica no nos arroja al vacío del nihilismo.
Al contrario, nos devuelve la carga y la dignidad de la responsabilidad. Si el futuro no está escrito, entonces somos nosotros los que debemos escribirlo. La historia no tiene un significado inherente ni un propósito intrínseco. El único significado que posee es el que nosotros, a través de nuestras elecciones, nuestras luchas por la justicia y nuestra búsqueda de la verdad, le otorgamos. La alternativa a la certeza dogmática de los profetas no es la incertidumbre paralizante del relativismo. Es la postura que Popper denominó racionalismo crítico. Es la actitud del científico genuino y del ciudadano de una sociedad abierta. La disposición a proponer soluciones audaces a nuestros problemas, pero con humildad de someterlas a la crítica más severa. La voluntad de aprender de nuestros errores y la aceptación de que nuestro conocimiento siempre será provisional y falible. Por tanto, el progreso no es un destino al que llegamos siguiendo un mapa dibujado por visionarios. Es un proceso lento, difícil, humilde, de identificar el sufrimiento real y tratar, con cautela y espíritu crítico, de aliviarlo. Y por tanto, llegados a este punto, tenemos que enfrentarnos a la más peligrosa ilusión. Nos creemos cultos inteligentes por saber de historia. Estudiamos el ascenso y la caída de los imperios, las causas de las revoluciones, los patrones del pasado, y nos sentimos equipados, sabios. Pero esta sabiduría es una trampa. Nos volvemos arrogantes creyendo que la historia nos va a servir de algo para el futuro, que el pasado es un prólogo que nos da las claves del siguiente acto. Pero no es así. La historia no vale en absoluto para predecir nada. Su única lección verdadera, si se la escucha con atención, es la elección de la sorpresa, de la contingencia, de lo impredecible. La historia no es un manual de instrucciones para el futuro, es el épico relato de cómo todo lo que una vez fue considerado inevitable se desmoronó. Creer que hemos aprendido sus leyes es la máxima arrogancia, la ilusión del fin de la historia aplicada a nuestro propio momento. Es pensar que ahora sí, nosotros estamos al final, en la atalaya desde la que todo se ve claro. Y ese es precisamente el error historicista en su forma más pura. El futuro está abierto, no está escrito y su autoría no pertenece a una fuerza abstracta llamada historia con mayúsculas, nos pertenece a nosotros. Y como siempre digo, si este vídeo os ha resultado interesante, dadle un buen like, compartidlo con vuestro compañero o compañera habitual de debates y no os olvidéis de darle a la campanita porque así os aparecen los vídeos cuando salen del horno. Nos vemos en las lechucillas y cauteon.